Hoy en Fusión, el pintor ruso que marcó la historia del abstraccionismo, Wasily Kandinsky. En Movimientos, la tendencia arquitectónica que mezcla estética y tecnología para crear edificios funcionales, el high-tech. En Visu, Medalla al Empeño, cortometraje de ficción del mexicano Flavio González Mello. Y en De Gira, la información sobre el origen de los Guardianes, animación que produjo Guillermo del Toro. ¡Comenzamos! Bienvenidos al programa del fin del mundo, no es cierto, más bien bienvenidos al itinerante, pero estamos en épocas de fin de año y nos da mucho gusto saber que pues están aquí con nosotros y que están disfrutando de este programa. Así es, amigos, este es el último programa del año. Nosotros somos Jimel y Lalo y vamos a comenzar con nuestra cápsula de movimientos, arquitectura high-tech. Y si no se acaba el mundo antes de que se acabe la cápsula, regresamos con ustedes. Arquitectura high-tech. La funcionalidad de la tecnología y los elementos estéticos que propone la arquitectura se conjuntaron para dar paso a una nueva corriente arquitectónica, el high-tech, de la cual el británico Norman Foster y el italiano Renzo Piano son los principales exponentes. Este estilo comenzó a desarrollarse en la década de 1960 y tomó su nombre del libro escrito por Susan Slane y Joan Krohn, titulado The Industrial Style and Sourcebook for the Home. Uno de los primeros edificios high-tech y también uno de los más conocidos en el mundo es el Centro Pompidou en París, de los arquitectos Piano y Rogers. Este edificio se distingue por su estructura, su escalera mecánica, los transformadores y ventiladores, elementos que se encuentran a la vista. Este estilo también fue nombrado tardomodernismo, ya que fue en este periodo en el que se visualizó una transición entre el modernismo y el posmodernismo. Las características de esta corriente son el no solo hacer uso de la tecnología moderna, sino además hacer una exhibición de la misma, las paredes de vidrio y las estructuras de acero. Para el diseño de interiores se recurre al uso de objetos industriales y en general a toda la estética industrial. Algunos de los edificios que fueron construidos bajo el estilo de esta tendencia tecnológica son el Lloyd's, el Hong Kong and Shanghai Bank, la Inmos Factory y el Sainsbury Center for the Visual Arts de la Universidad de East Anglia. Debido a la crisis del petróleo de 1973, la construcción de este tipo de edificaciones decayó, ya que su mantenimiento implicaba un alto costo. En la década de 1990, los principios de la arquitectura high-tech resurgieron con la fundación del grupo READ en 1993, que proponía como una de sus finalidades el uso de energías renovables para la construcción a través de proyectos amigables para el medio ambiente. Derivado de esto, el movimiento high-tech adoptó nuevas denominaciones como ecotech y actualmente arquitectura sustentable. ¿Qué tal, bandita? Con este movimiento arquitectónico que les quisimos presentar esta ocasión. Pero, ¿saben? Pese a todo el éxito que pueda tener la arquitectura high-tech en Europa o en Estados Unidos, parece no ser el mismo caso para nuestro país. Ya que en palabras del arquitecto mexicano Gustavo López Padilla, escritor del libro Nueva Arquitectura Mexicana,
Nos dice que la arquitectura high-tech no ha tenido una buena aceptación aquí en México porque sus construcciones tienen una atmósfera fría y... Agresiva. agresiva. Sí, puede que ese sea el caso por el cual no haya como tantas edificaciones con estas características arquitectónicas por acá. Como la Biblioteca José Vasconcelos o el Teatro Nacional, la Escuela Nacional de Teatro. O también el edificio de ingeniería de la UNAM. También se dice que las estaciones del metro de la línea A, en realidad sí son pocas o sí son pocos los edificios, pero al menos figuró este movimiento por acá en el país. Pero ahora, amigos, siguiendo con lo hecho en México, nosotros los dejamos con un cortometraje llamado Medalla al Empeño y regresamos. Casi nueva, me la regaló mi hijo en Navidad. 140. Pero esa color. Y de control remoto, mire. Si no quiere, no la deje, señora. Nada más hágase un lado, por favor. ¿Sí? Démelos, pues. 25 pesos cada día, 15 de mes para que no salga remate. Siguiente. ¿Evaluador? Es oro. El único que hemos ganado en ciclismo. Helsinki 52. La gran competencia de los 100 kilómetros. La batidora Blitzmann era el gran favorito. Lars Blitzmann, el mejor pedalista de todos los tiempos. Le decían la batidora por su forma de pedalear y porque había batido todos los récords. Y ya los finlandeses daban por suyo el oro. Yo ni siquiera estaba entre los 25 mejores. Yo era repartidor de leche. Pero un día un amigo vino y me dijo, oye, ¿quieres ganarte unos quintos en una carrera? Y que saco primer lugar. Y luego me invitaron a otra, y a otra, y a otra, y así hasta Helsinki. Imagínense, mi primera competencia internacional. Pero aún así, los finlandeses me recetaron sus trucos sucios. Nos envenenaron la cena. Amanecimos con una diarrea. No, si estos canijos finlandeses son bien mulas. Pero pues ni modo, ya estaba yo ahí y no me iba a regresar en el barco sin haber competido. Y ahí estaba yo, ojeroso y deshidratado, pero dispuesto a perder dignamente. Y dieron la salida. Y ahí íbamos todos, dándole, con la gente gritándonos de cosas y chiflándonos. Por el kilómetro 7, los finlandeses se desprenden de su pelotón y se turnan para cortarle el aire a su ídolo. Yo no. A mí, ¿quién me iba a cortar el aire? Ya por el kilómetro 70 solo quedábamos los italianos, los franceses y yo al fondo. Y unos 200 metros más adelante iba la batidora Blitzmann con su gente y todo el mundo ovacionándolo. Y entonces fue cuando yo me dije, ¿es ahora o nunca? Y que le aprieto la pedaleada. 1, 2, 1, 2. Y los italianos no podían creerlo cuando los emparejé. Yo 1, 2, 1, 2. Y atrás quedaron los italianos y los franceses. Yo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ya nomás quedábamos Blitzmann y yo manubrio con manubrio. Y cuando faltaban 50 metros para la meta. Que lo rebaso. Ese silencio. El silencio que se hizo cuando atravesé la meta, no lo voy a olvidar nunca. La gente había salido del estadio para recibir a su ídolo. No podían creerlo. En cambio, los de mi delegación
El Tamarindo López, el Turco Bernal, gritaban como locos. ¡Le rompiste la marca! ¡Le rompiste la marca! Yo no entendía qué pasaba. ¡Le rompiste la marca! Y sí, había hecho 1:24:48. Casi 4 minutos menos que la batidora Blickman en Londres. El rey me puso la medalla. Luego tocaron el himno nacional. Cuando llegamos al DF, nos llevaron en un coche descubierto hasta Palacio Nacional. Ahí me esperaba el señor presidente. Me abrazó y me dijo: señor Ramírez, el país quiere recompensarle su hazaña. Yo le dije: no, muchas gracias, señor presidente, yo no quiero nada. Ya con haber ganado es suficiente. Pero si puedo pedirle algo, pues que sea un parque deportivo para los niños de mi vecindad. Ahí inmediatamente le dio instrucciones al secretario de Obras, el ingeniero Basurto, y me prometió que de todos modos me iba a regalar una casa y un automóvil para que nunca más tuviera que andar repartiendo leche. ¿Y? ¿La construyeron? Era un proyecto muy caro. Estábamos a final de sexenio. ¿Y la casa? ¿Y el coche? Pero usted le ganó a la batidora Blickman. ¿Cómo es posible que no le hayan dejado nada? Nada, no. Me queda el recuerdo. Y esta medalla. 5,000. No le puedo dar más. Es una vieja deuda. A ver la joyita. ¿Eh? Pediste un avalúo, ¿no? Ah, sí. Una medalla, pero se arrepintió a la mera hora. A ver, atrás de la línea hasta que yo les llame, ¿sí? El rey de Finlandia. Este trabajo es del mexicano Flavio González Mello. Lo realizó en 2004 y actualmente Flavio González da clases de guión y dramaturgia en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes en los cuales ha sido premiado por mejor fotografía y por mejor guión.
¿Y qué más les podemos contar? Pues también ha realizado trabajos para televisión, por ejemplo, una miniserie documental titulada El siglo de oro de la melancolía, por la cual, por cierto, fue premiado en Pantalla de Cristal como mejor documental en 2004 y además es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pues, ¿qué les parece si para seguir disfrutando de estos excelentes artistas vamos ahora con un genial artista ruso? Él es Kandinsky en Fusión. Y volvemos. Wasily Kandinsky. La pintura abstracta no hubiese sido posible sin el pintor, jurista y economista de origen ruso Wasily Kandinsky, quien nació el 4 de diciembre de 1866 en Moscú. En 1871 se trasladó con su padre a Odessa, donde aprendió a tocar el piano, el cello y a dibujar. Más tarde, en 1886, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Moscú. A los 30 años fue nombrado profesor de la Facultad de Derecho. Sin embargo, inspirado por Claude Monet y Richard Wagner, marchó a Múnich, donde estudió artes en la Facultad de Antonas B., pero la abandonó en poco tiempo. En 1900, Kandinsky estudió en la Universidad de Artes de Múnich. Durante ese tiempo predominó la vivacidad de los colores en su pintura con el estilo fauvorista, postimpresionista y naturalista. En este periodo encontramos obras como Old Town en 1902, Blue Rider en 1903 y Sillones de Playa en Holanda en 1904. En 1901 fundó la Phalanx, asociación de artistas que se oponían a la pintura conservadora. Sin embargo, por la falta de integrantes se disolvió en 1914. No obstante, fue el antecedente de la nueva Asociación de Artistas de Múnich y de la de Blue Rider en 1911, una asociación que aliaba a los impresionistas de la época. En 1912 publicó De lo espiritual en el arte, primer tratado teórico sobre la abstracción, que difundió sus ideas por toda Europa. En este periodo agrupó varias pinturas divididas en tres grupos: las impresiones inspiradas en la naturaleza, con obras como La iglesia de Marnov en 1910, las improvisaciones, expresiones de emociones interiores, donde se destaca Amarillo, Rojo y Azul en 1925, y las composiciones como Composición 7 en 1913 y Composición 8 en 1923. Wasily viajó por Europa, de donde adquirió gusto por diferentes estilos, por ejemplo el Art Nouveau de Francia, el Bauhaus de Alemania, donde creó círculos de 1926 y el impresionismo. Vivió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial la escasez de materiales. Limitó sus pinturas y le crearon un fuerte sentimiento de aversión contra la guerra. Mostró el realismo socialista en Rusia y además su pintura se volvió muy geométrica en la posguerra. Murió en Francia en 1944 con 78 años de edad. Hoy sus obras se exhiben en los museos más importantes del mundo. Su labor social y la contribución en el mundo del arte hacen de Wasily Kandinsky un artista visionario que regaló el impresionismo al mundo. Es por eso que hoy te lo presentamos en Fusión. Kandinsky tuvo que hacer algunas exposiciones semiclandestinas mientras se daba la ocupación alemana, o mejor dicho, el régimen nazi en varias ciudades de Europa, pero esto siempre fue con la ayuda de la galerista Jane Bocher. Y la galerista, bueno, se dice que solo pudo apoyar a Kandinsky en 3 exposiciones y que una de ellas, probablemente la última, fue en 1942. Y después de más de 140 años del nacimiento del artista, se pudo traer al Museo del Palacio de Bellas Artes una exposición del expresionismo alemán en donde se encontraron algunas de sus obras de Kandinsky. Así es, esta exposición estuvo por acá en septiembre y bueno, se dice que no se pudo haber logrado si no hubiera sido con la colaboración del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y bueno, ¿qué les parece si para seguir hablando de estos artistas y de otros cuantos, nosotros los dejamos en de gira con las noticias de arte y cultura de la semana?